Yo os voy a contar lo primero, lo que está contenido en el marco de la evaluación de la competencia matemática. El marco de la evaluación de la competencia matemática se ha establecido un poco teniendo en cuenta, aparte de toda la normativa que ha comentado David anteriormente, pues hereda muchas de las cuestiones de PISA, rebajando, claro, PISA es una prueba para alumnos de 15 años, entonces esto sería para alumnos de tercero de primaria, y también hereda bastante, si conocéis la evaluación TIMSS, pues también hereda bastante del marco de la evaluación de TIMSS. Desde mi punto de vista completa bastante el marco de la evaluación TIMSS, porque sabéis que la evaluación TIMSS se enfoca bastante a lo que es el currículo, el mínimo común múltiplo del currículo de todos los países participantes. Entonces, la competencia matemática se entiende como la habilidad para desarrollar el razonamiento matemático y aplicarlo. Es decir, no va a haber preguntas, ahora lo iremos viendo, fuera de un contexto. Siempre va a tener por detrás la aplicación, sí, el desarrollo del pensamiento matemático, pero también su aplicación en situaciones cotidianas. Es el proceso del pensamiento matemático para aplicar los conocimientos a diferentes contextos. Los contextos, por unificar con el marco de evaluación de lengua, para que sea un marco coherente, pues son los mismos contextos que se han establecido en el marco de lengua. Sería primero un contexto familiar y personal, el contexto de la vida escolar, de más cercano a más alejado del alumno, el contexto social, que es más amplio que lo que es su familia y el centro educativo, y también situaciones de contexto científico y humanístico. Entonces, todos los problemas que se plantean al alumno, las situaciones, van a ir en estos contextos. La competencia matemática, pues para distinguirla, si habéis visto el currículo de matemáticas, de la asignatura matemáticas, el currículo tiene 5 bloques diferenciados. Uno es el de procesos, métodos y actitudes en matemáticas, otro sería números, medidas, geometría, y el último se llama probabilidad y estadística, lo que es en el currículo. Por alejarnos, esto no estamos evaluando matemáticas, estamos evaluando competencia matemática. Entonces, por marcar la diferencia, aquí se van a incluir también en esta evaluación de la competencia, se van a incluir estándares de aprendizaje de ciencias, de lengua, de sociales. O sea que cuando veáis los estándares que se han incorporado en la evaluación, no solamente están los del currículo de matemáticas, porque todas las áreas contribuyen al desarrollo de la competencia matemática. Entonces, por separarse, se ha contemplado cuatro bloques de contenidos para la evaluación. No son los del currículo, por eso, porque esto es competencia matemática, no es matemáticas. Entonces está números, medida, geometría e incertidumbre y datos, que viene heredado, sabéis, de la evaluación PISA, es como denomina así al bloque en la evaluación PISA. Y los procesos, los primeros nombres son de la evaluación TIMSS, si os suenan, conocer, aplicar y razonar, pero se han querido completar siguiendo la taxonomía de Bloom: conocer y reproducir, aplicar y analizar, razonar y reflexionar. Es decir, se han graduado estos procesos un poquito más de lo que desciende la evaluación TIMSS para ello. Entonces, tenéis los procesos, por ejemplo, conocer y reproducir, estos serían de más sencillo entre comillas. Cuando uno se inicia en un aprendizaje, pues entonces tiene que primero acceder a la información, entonces acceder y luego identificarla. Entonces luego ya comprender, yo sé de qué me están hablando. Entonces serían los procesos graduados en la forma de adquisición. Claro, esto no se puede decir, es más sencillo acceder que lo último. Esto es para un conocimiento concreto, pues evidentemente sí, pero luego puede haber un conocimiento más complejo en el que sea más sencillo un proceso superior que el proceso que está en el nivel inferior. Entonces, tenemos acceso, identificación, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y creación, y juicio y valoración. Os sonará, me imagino, de la taxonomía de Bloom.
Bueno, el boletín oficial, si lo habéis visto, en la evaluación de tercero de primaria, establece que la evaluación de la competencia matemática debe medir dos destrezas. Una destreza es el cálculo y otra destreza es la resolución de problemas. En este marco de evaluación se ha considerado que el cálculo es siempre una destreza que debe ser aplicada. Entonces debe incluirse siempre dentro de un contexto. Entonces todos los ejercicios de cálculo que se incluyan en la prueba van a incluirse en la misma situación, en el mismo contexto que se ha definido para la resolución de problemas. Esto hay que, ojo, porque no todas las comunidades van a seguir este tipo de planteamiento. Conocemos comunidades que van a hacer ejercicios de cálculo descontextualizados en Ceuta y Melilla, centros en el exterior, quien siga este marco de evaluación no va a haber problemas de cálculo descontextualizados. Entonces ahora cuando veáis las pruebas, algunas personas nos han dicho, anda, pero si viene la operación, ¿qué tiene que hacer? Si al alumno le están dando la operación, ¿qué hay que hacer? Pues esos ejercicios que aparecen ahí con la operación, si ojeáis las pruebas, hay algunos donde dice, realiza la operación 7 por 4 para conocer no sé qué. No es que se nos haya colado, sino que son ejercicios de cálculo. Lo que pasa es que aparecen siempre en el mismo contexto del ejercicio de los problemas. Resolución de problemas son los ejercicios parecidos, pero no aparece la operación indicada. Esto ha venido un poco obligado porque el boletín exigía que el alumno tuviera una puntuación de cálculo y una puntuación de resolución de problemas. Porque la prueba de tercero de primaria, si leéis el BOE, se plantea principalmente para detectar dificultades más que para ver a los alumnos excelentes, los que van estupendos, es para detectar dificultades de forma temprana y poder corregir poner las medidas y mejorar en ese sentido. Bueno, tenemos los cuadros de relaciones, pues igual que nos ha contado Liz, que en la competencia en comunicación lingüística existen unos cuadros de relaciones, tenemos una tabla de doble entrada, que creo que aquí viene explicado en teoría, pero aquí se ve mucho más claro. Tenemos una tabla de doble entrada donde tenemos en el encabezado, en la primera fila, los 4 bloques de contenidos que se han considerado, que son números, medida, geometría, incertidumbre y datos. 50% de cálculo, 50% de resolución de problemas. Entonces tenemos ejercicios de números que se englobarían dentro de cálculo, ejercicios de números que se englobarían dentro de la resolución de problemas. Medida, pues igual, 50% de medida, ojo, digo, de la parte de medida, de los ejercicios que vengan de medida, la mitad serán de cálculo, la mitad serán de resolución de problemas. De geometría lo mismo, 50%, de incertidumbre y datos lo mismo. Y respecto a los procesos cognitivos, los tenemos en la primera columna: conocer y reproducir, aplicar y analizar, y razonar y reflexionar. ¿Qué porcentaje se ha decidido conceder y con qué criterios se ha decidido conceder cada tipo de porcentaje? Pues los alumnos de tercero de primaria están iniciándose en la competencia matemática, ya vienen iniciándose casi desde que nacen, desde la cuna ya empiezan a adquirir la competencia, porque la competencia siempre está en desarrollo. Pero parece más adecuado que los procesos de conocer y reproducir y aplicar y analizar son los que ellos van a manejar con mayor soltura. Entonces, por eso estos procesos se le ha concedido un 40% del porcentaje de la prueba a cada uno de ellos, y al de razonar y reflexionar un 20%. Entonces esto reproduce los ejercicios que se van a encontrar en una prueba completa. El 40% de los ejercicios serán de conocer y reproducir, otro 40% de aplicar y analizar y un 20% de razonar y reflexionar. Luego más o menos al 50% cada uno de ellos respecto a sus subprocesos de acceso, identificación, comprensión, salvo en el último, que es el más complejo, razonar y reflexionar, donde aproximadamente habrá un 15% en síntesis y creación, un 5% en juicio y valoración. Respecto a los bloques de contenidos, esto la verdad que yo creo que vendrán unas cuantas leyes educativas hasta que consigamos vencer esta inercia.
La inercia de que los números, estamos todo el rato con los números, en tercero y en cuarto y en quinto, y yo que soy de secundaria, en primero de la ESO, otra vez números, y en segundo y en tercero, y queda un poco... ¿Qué pasa? Que el currículo ha reproducido una vez más esto. Entonces el currículo ha reproducido más o menos los estándares que están recogidos. Números es el 50% aproximadamente, medida 20%, geometría 20%, incertidumbre y datos 10%. Lo ideal será que según vayan avanzando los cursos, y de hecho la evaluación que se está planteando para cursos más altos, pues ya distribuiría en un 25% aproximadamente los 4 bloques de la competencia matemática, porque si no al final se queda todo en el primer bloque de números, que es también uno de nuestros fuertes. Si se ven las evaluaciones internacionales, que el bloque de números es en el que los alumnos españoles están un poquito menos mal. ¿Por qué? Porque continuamente empezamos en él. Bueno, pues una vez más, 50% números, 20% medida, 20% geometría y 10% incertidumbre y datos. Y repartido de la forma que aparece abajo. Cada uno de los ítems de la prueba que os hemos entregado se sitúa en una única casilla. Es decir, yo tengo una pregunta solamente va a medir uno de los procesos y va a situarse en uno de los bloques. Entonces la prueba, lo que es en el marco de evaluación, tenéis la prueba completamente distribuida y cumpliendo más o menos esos porcentajes, teniendo en cuenta que si hay 35 preguntas, yo no puedo afinar tanto hasta llegar al 40%, voy a tener decimales, a lo mejor tengo el 38,3%, no voy a poder tener exactamente lo que se propone, pero sí que la prueba aspira a reproducir esta matriz. O sea que cuando uno ve una pregunta fuera de contexto, no puede decir, uy, qué fácil es esta pregunta, qué difícil es esta pregunta, sino que lo que es interesante es ver una prueba completa, una prueba que está reproduciendo esta matriz prácticamente al 100%. Cada uno de los estándares de aprendizaje se sitúa también en una de estas casillas. Se ha hecho un esfuerzo de coger el currículo, me diréis, el currículo de tercero de primaria, si no ha salido un currículo común de tercero de primaria, ha salido un currículo en cada una de las comunidades. Pues por eso en todas las reuniones que hemos ido teniendo, hemos tratado de ponernos de acuerdo en qué debería estar y qué no debería estar. En principio se ha llegado al mínimo de los estándares recogidos que podían ser medibles en una evaluación, porque como ha dicho Liz, hay muchísimos estándares que no se pueden medir en una evaluación externa. En matemáticas, principalmente en el primer bloque, hay muchos estándares que empiezan con el verbo progresa. Progresa en la adquisición de medidas de orden tal. Bueno, yo no puedo medir un progreso en una evaluación externa. Entonces, todos los estándares, por ejemplo, que incluyen progresa, no están incluidos. Si en una evaluación externa necesitamos un instrumento externo, pues una regla, por ejemplo, vamos a poder proporcionar a todos los alumnos una regla, la misma regla a todos los alumnos. Si se va a poder proporcionar, entonces vamos a incluir los estándares que digan mide con la regla. Pero si no vamos a poder proporcionar a los alumnos de ese material, pues entonces se han eliminado ese tipo de estándares. Entonces ha habido un consenso, hemos hablado entre todos. Esto no está recogido, por ejemplo, me acuerdo muy, los números romanos. Hay currículos que lo incluían, otros que no. Pues si no lo incluía el currículo de una comunidad autónoma, ese estándar se ha eliminado de la evaluación. Y sobre todo también teniendo en cuenta que íbamos a tratar de buscar dificultades en las fases iniciales, o sea que no íbamos a medir cosas, pues por ejemplo el currículo de Ceuta y Melilla tenía potencias cuadrados y cubos. En la mayoría de las comunidades esto no estaba incorporado, pues se ha eliminado.